Pues vamos, como siempre, con las noticias de las 7, con la ayuda de don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo de este miércoles 8 de mayo poniendo el foco en lo sucedido ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde Óscar Puente se retractó de sus palabras sobre Javier Milei la semana pasada. Me haces una pregunta, Esther, muy directa, si me arrepiento. Vamos a ver, yo dije lo que dije, en el contexto en el que lo dije, en el lugar en el que lo dije. Te aseguro que si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizá mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije. A veces uno, y ese es el error, cree que está hablando por una audiencia de 200 personas. Yo estaba en la Universidad de Salamanca, por cierto, hice un discurso de media hora. Se ha cortado parte del discurso justo cuando empezaba a elogiar a Milei desde el punto de vista de la comunicación política. No sé, pero seguramente le hubiera gustado escucharlo, ¿no? El ministro de Transporte aprovechó la ocasión para zanjar la polémica con la República de Argentina a su manera, luego de que él mismo haya dicho la semana pasada en medio de una conferencia en la Universidad de Salamanca, en frente de 200 personas, que el presidente de Argentina consumía algunas sustancias. Las palabras de Puente tuvieron tal repercusión que el presidente de Argentina y varios personajes públicos del país sudamericano pusieron el foco no solamente en la figura del ministro de Transporte, sino en todos los escándalos relacionados con el gobierno de Pedro Sánchez. Las aguas se han calmado en las últimas horas después de que el gobierno argentino haya restado importancia a la polémica. Vale la pena recordar que Javier Milei tiene previsto visitar España en los próximos días para asistir al Viva 24, donde será recibido por el líder de Vox, Santiago Abascal. Torero. Óscar Puente ha salido a la palestra a meter la marcha atrás y a pedir, a su modo, disculpas. Que si hubiera pensado en las repercusiones que iba a tener lo que dijo, que no lo hubiera dicho. Bueno, una manera de decir, no hubiera debido decirlo. Lo de Pedro Sánchez y su gobierno es espectacular. Lo he comentado alguna vez en redes. La similitud entre Pedro Sánchez y Manuel Godoy es extraordinaria. Empiezo a pensar que realmente la reencarnación existe y Manuel Godoy se ha reencarnado en Pedro Sánchez. Es que comparten un montón de características. Por ejemplo, una característica importante y de carácter personal. Son ese tipo de persona que son chulos ante el débil y cuando les plantan cara se arrugan. Cuando tienen que tratar con alguien más fuerte, pues son rastreros. Pedro Sánchez saca pecho contra todos los que le plantan cara a la fachosfera, pero luego se arrastra ante Pere Aragonés e inclina la cabecita ante el presidente de la Generalidad de Cataluña, se humilla y nos humilla ante Puigdemont y se le ocurre soltar una sandez sobre el presidente argentino y la reacción del gobierno argentino ha sido inmediata y contundente. Chavalote, en vez de meterte con nosotros, dedícate a explicar a que las sospechas de corrupción sobre tu mujer y deja de arruinar a España y de perjudicar a tu nación, a las mujeres, a los españoles, a los que estás empobreciendo. Por supuesto, por debajo de la mesa, supongo que a Pedro Sánchez le habrán llegado pues los indicios adecuados de tantos empresarios que tienen negocios con Argentina y que le habrán dicho, pero estás flipado, ¿qué haces? ¿Qué haces poniendo en riesgo el negocio de tanta gente? ¿Qué haces poniendo en riesgo las relaciones comerciales con Argentina? ¿Qué haces metiéndote con un gobierno extranjero? Por no mencionar, por supuesto, la repercusión internacional que tienen esas palabras. Si el PP o Vox dicen Pedro Sánchez es un corrupto y está destruyendo España, pues eso tiene una cierta repercusión internacional, más bien limitadita.
si un gobierno extranjero dice el gobierno de España está destruyendo España, está perjudicando a las mujeres con sus políticas de inmigración, está arruinando a la clase media, y encima el presidente del gobierno de España no explica las acusaciones de corrupción que pesan contra su mujer, sobre su mujer, pues entonces eso ya tiene otra repercusión internacional distinta, bastante mayor. Y entonces Pedro Sánchez, enfrentado a quien le planta cara y a quien le puede hacer daño en justa correspondencia al daño que le hace, pues ¿cómo reacciona? Pues como Manuel Godoy, arrastrándose, mostrándose humillado y metiendo la marcha atrás. Es ese tipo de gente tan, en fin, asquerosita, lo siento. No soporto a ese tipo de gente. Yo soporto al que va por la vida pues mostrándose altivo o no altivo, pero con todo el mundo. Los que van con el débil pegándole collejas en el colegio y luego ante el matoncillo de la clase se arrugan, pues ese es un tipo de persona todavía peor que el matoncillo. Es rastrero. En fin, pues nada, ahí tenemos la rectificación de Óscar Puente, que dice que si hubiera pensado que iba a tener repercusión, no, ¿cómo va a tener repercusión? Solo es usted un ministro de España insultando, llamando drogadicto al presidente del gobierno argentino. Dice, bueno, pensaba que estaba hablando ante 200 personas, pero chico, que eres un ministro de España. Hables ante 200 o ante 20. Estamos en el siglo XXI y cada cosa que dices queda grabada. Si no se graba de manera oficial por parte de los que organizan el acto, pues entre los 200 hay 199 que están con el móvil grabándote. Y por tanto, cualquier chorrada que digas va a salir a la luz. Pero bueno, en fin, a su manera, pero Óscar Puente ha pedido disculpas por la polémica y el asunto pues queda zanjado. Queda zanjado con marcha atrás del gobierno español. Atentos a esta noticia porque salen a la luz datos que podrían confirmar que Canarias va camino a doblar el récord de inmigrantes ilegales que consiguió el año pasado, pasando de casi 40.000 migrantes a 85.000 este año, según las previsiones del Ministerio del Interior. En lo que va de este 2024, entre enero y mayo, han ingresado al archipiélago unas 16.000 personas, más que 4 veces las personas que ingresaron en el mismo periodo del año pasado, que fueron 3.400. El número de migrantes ilegales que han llegado a las costas de Canarias en los últimos 5 años del gobierno de Pedro Sánchez ha ido incrementándose exponencialmente, consiguiendo una media aritmética de 20.000 migrantes anuales. Lo alarmante de estos números es que en el primer cuarto de este año ya se roza la cifra media, lo que tiene en alerta al gobierno de Canarias. Desde algunas formaciones políticas como Vox se han hecho eco de estas previsiones y han advertido, en palabras de su líder Santiago Abascal, que está desembarcando en España una invasión permanente que acaba con la seguridad y con los servicios sociales. Mientras las violaciones a mujeres se han triplicado desde que Sánchez ha llegado al poder, mientras que se manda a miles de inmigrantes llegados a Canarias en patera, se los manda con vuelo gratis y hotel de 4 estrellas gratis a la península, mientras que pues hay muchos españoles que no llegan a fin de mes porque para ellos no hay dinero, pues tenemos un gobierno que a lo que se dedica es a fomentar el negocio de las mafias de la inmigración, porque no estamos hablando de otra cosa. Estos inmigrantes son metidos en una patera por mafias de la inmigración que les cobran pues una cantidad exorbitante por hacerles la primera parte del trayecto. Primera parte del trayecto que consiste en llevarles hasta alta mar, donde amablemente buques de rescate marítimo españoles les recogen, o a buques de ONGs les llevan a Canarias, en lugar de llevarles a la costa más cercana como marcan las leyes del mar, que es la africana.
allí se les deja, entonces ya los siguientes pasos corren a cuenta del sufrido contribuyente español, que es el que paga el avión a la península, los hoteles donde se alojan, y de ahí luego pues se largan cuando les da la gana, porque tampoco hay ningún tipo de control, y algunos pues se dedican a trapichear aquí en España, y otros pues siguen viaje hacia el norte y pasan a algún otro país europeo, a Francia, y después a Inglaterra o a Alemania o a Suecia, yo qué sé. Y en eso estamos. Resulta que los españoles estamos pagando parte del trayecto de ese tour que las mafias de la inmigración venden a los inmigrantes por una cantidad que los inmigrantes tienen que pagar por adelantado o luego pagar de manera diferida, para lo cual quedan sus familias en prenda en los países de origen. Y en esas estamos. ¿Por qué se permite esto? ¿Quién está cobrando de esto? Pues miren, por ejemplo, hay gente que hace negocio con todo el tema, y esa gente sí la tenemos identificada. Hay ONGs que se dedican a hacer pingües negocios colaborando en la atención a estos inmigrantes durante ese tránsito desde, yo qué sé, Senegal hasta Berlín. Pero ¿hay alguien más metiendo mano en la caja? Pues no lo sé, pero cuando, como decía el presidente de El Salvador, Bukele, cuando los delincuentes campan a sus anchas, es que los cómplices de los delincuentes están en el gobierno. El gobierno tiene formas de evitar este escándalo, no lo evita. ¿Por qué? Es más, recuerdo que estamos en alerta antiterrorista 4+. ¿Se hace algún tipo de comprobación de peligrosidad a quienes vienen? ¿Podemos afirmar, puede el gobierno afirmar que quienes están entrando masivamente, o sea, es que hablamos de 80.000 personas este año en Canarias van a entrar, ¿puede el gobierno afirmar que ninguno de esos 80.000 es un yihadista camuflado, por ejemplo? ¿Puede afirmar que ninguno de esos 80.000 es un potencial violador de mujeres? ¿Un potencial ladrón? ¿Un potencial asesino? ¿Un potencial pederasta? ¿Puede afirmar el gobierno eso? Yo creo que no, porque no se hace ningún tipo de comprobación. Entonces, ¿por qué se deja entrar en estado de alerta antiterrorista 4+ a 80.000 personas sin ningún tipo de control por Canarias, y encima les pagamos billete de avión y alojamiento en hotel de 4 estrellas? No sé, a mí me parece completamente demencial. ¿Ustedes qué creen? Sobre todo demencial como disuasorio para todos esos otros que han entrado legalmente en este país, cumpliendo las formalidades adecuadas, y que están trabajando en este país para sacar adelante tanto a España como a su familia. Y que resulta que ven que a quienes se paga hotel de 4 estrellas es a los que entran de manera ilegal en patera. Ah, pues está muy bien, hombre. Eso anima mucho a la gente a tratar de cumplir con las formalidades legales. Sobre todo anima mucho el ver que si eres inmigrante legal te tienes que pagar unos alquileres que están a un precio exorbitante y a ti no te pagan el hotel de 4 estrellas. Eso anima mucho. Y continuando con la información, mucha atención a esta noticia porque detienen en Asturias a 12 inmigrantes por explotar sexualmente a 5 menores tuteladas. A los 12 hombres se les acusa de los delitos de agresión sexual con penetración a menores, prostitución, grupo criminal y corrupción de menores. De las 5 chicas se confirma que son menores tuteladas por el gobierno del Principado de Asturias con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. Según la policía, el perfil de estas menores obedece a una situación de gran vulnerabilidad por su situación de desprotección, innumerables fugas
y ausencia de arraigo familiar. El operativo de búsqueda de los sospechosos habría iniciado tras la declaración de una de las víctimas que fue derivada desde los servicios sociales. La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Asturias habría empezado a desmantelar la trama desde el pasado 19 de enero. Entre los extranjeros capturados, 10 son de origen subsahariano y 2 provenientes de Latinoamérica con edades entre los 26 y los 44 años. O sea, entran menores en España. Olvídense de la frontera. Si a usted se le pierde un hijo en Albacete y aparece en Oviedo, ¿cuánto tiempo tarda la policía en devolvérselo? Un hijo menor, me refiero. Pues vamos, 3 microsegundos. Porque los hijos con quien tienen que estar es con sus padres. Entre otras cosas, porque los padres, además de que quieran estar con sus hijos, tienen la obligación de encargarse de ellos. Pero aquí vienen menores de fuera y en lugar de devolvérselos a sus padres, es decir, de llevarlos al país de origen y devolvérselos, nos los quedamos aquí para, entre comillas, protegerlos. Por ejemplo, metiéndolos en centros de menas, donde resulta que, bueno, pues en teoría tiene que tutelarlos el Estado. No son los únicos tipos de menores que quedan absolutamente desprotegidos, porque por supuesto el Estado no se encarga de ver que no se fugan del centro, que no entran en redes de prostitución. Lo mismo pasa con menores españoles, que le hemos quitado la custodia a los padres por uno u otro motivo, porque no se hacían cargo de protegerles adecuadamente, y entonces resulta que entran en centros tutelados donde resulta que el Estado tampoco se encarga de protegerlos adecuadamente y acaban en redes de prostitución. Redes de prostitución que encima están organizadas, como esta de Asturias, pues por ejemplo con inmigrantes subsaharianos. Pregunto, de los 10 subsaharianos detenidos por explotar a niñas de entre 13 y 17 años, ¿alguno de ellos ha entrado recientemente en patera en España? Como parte de esos packs turísticos que el gobierno, en coordinación con las ONGs y las mafias del tráfico de personas, organiza. ¿Son gente arraigada en España o que acaba de llegar? Me gustaría saber el detalle, no lo sé. Pero creo que sería muy ilustrativo enterarse. Es otro escándalo más de menores tutelados que, oiga, por alguna extraña razón siempre estallan en comunidades autónomas regidas por el Partido Socialista. Baleares con Francina Armengol, Valencia con Ximo Puig y ahora Principado de Asturias. No sé. ¿Hay algún tipo de problema de gestión especial relacionado con las redes de prostitución de menores en las comunidades autónomas gobernadas por socialistas? ¿Hay algún relajo de las normas? ¿Por qué precisamente en esas comunidades autónomas y no en otras? Yo qué sé, ¿se hace la vista gorda o es que los funcionarios son más tontos en esas comunidades autónomas porque han metido a chicos del partido? Yo qué sé. ¿Cuál es el problema? ¿Va a dar alguna explicación el Partido Socialista? ¿Se va a emprender alguna investigación judicial? Pues espero yo que sí. Porque aquí hay mucha gente a la que empapelar. Para empezar, por supuesto, a los canallas que se dedicaban a explotar sexualmente a estas niñas, a las que ponían a la venta sus servicios sexuales a adultos a cambio de dinero o regalos. Los que regentaban esa organización, vamos, espero que se pudran en la cárcel una enorme temporada y que después sean puestos en la frontera. Pero, ¿y los que tenían la obligación de controlar dónde estaban esas niñas acogidas a centros tutelados? ¿Qué responsabilidad penal tienen?
Vamos a ver ante qué tipo de caso estamos. En la información internacional, seguimos de cerca la lucha de Israel contra Hamás y lo que sucede en la Franja de Gaza, pues el ejército israelí ha confirmado este martes que han tomado el control del paso de Rafah en la frontera sur que limita con Egipto. El ejército ha informado que las tropas israelíes continúan escaneando la zona sin especificar el número de soldados presentes en el paso de Rafah. Sin embargo, aseguran que se trata de una operación precisa y limitada contra objetivos de Hamás. El operativo ha surgido en respuesta al ataque perpetrado por Hamás desde hace 2 días, desde esa misma zona, contra el ejército israelí. El saldo de la operación ha sido la baja de 20 milicianos de Hamás en la zona este de Rafah, además de haber descubierto 3 túneles operativos del grupo terrorista y haber destruido un vehículo repleto de explosivos. Bueno, pues al final la operación en el sur de Israel para terminar de tomar el control de la Franja de Gaza se ha puesto en marcha, pues tal como hace muchos meses sugerí que probablemente se hiciera al final, que es, una vez liberado el norte de la Franja de Gaza de terroristas, lo que ha hecho Israel ha sido instalar allí campamentos con tiendas de campaña bien montadas, hospital, centros de aprovisionamiento, agua, comida, todo lo necesario para albergar a la población civil palestina de manera segura. Y entonces el ejército israelí ha informado a las personas que vivían, las personas refugiadas o que vivían allí, de la zona que se iba a controlar, ha puesto los pasos seguros para que esas personas puedan ir hasta los campamentos de refugiados seguros y bien abastecidos que Israel ha montado, y ha tomado el control de una parte de la Franja de Gaza, de una parte de la zona sur de la Franja de Gaza, y en concreto de la zona donde estaban el aeropuerto internacional y los 2 únicos pasos fronterizos existentes, porque ya saben ustedes que Egipto tiene un doble muro para evitar que los palestinos entren en Egipto, salvo a través del paso de Rafah, que ahora está en manos de Israel. Por tanto, ya no va a entrar ni salir nadie de la Franja de Gaza, nadie ni nada, sin que Israel lo autorice. Israel, me supongo yo, que en las próximas semanas continuará llevando la población civil palestina hacia el norte, hacia lugares seguros, y seguirá tomando el control de lo que queda de la Franja de Gaza para terminar de cerciorarse de que hasta el último terrorista de Hamás ha sido eliminado o puesto a disposición de la justicia, y que por supuesto Hamás ya nunca va a poder atacar a Israel desde la Franja de Gaza. Por cierto, algunos detalles. Hoy viene una noticia en El País donde dicen Israel toma el paso de Rafah, quitando la última posibilidad de los palestinos de salir de Gaza. No. Vamos a ver. Punto 1. Israel lo que ha hecho ha sido montar campamentos al norte, en la franja de Gaza, y está derivando hacia allí, hacia la población palestina, precisamente para que pueda contar con abastecimiento y con seguridad de no ser herida en los ataques. Pero es que además, ¿saben ustedes qué palestinos estaban saliendo hacia Egipto? Pues los que eran capaces de pagar los $5.000 que Egipto exigía a cada palestino para poder salir a través del paso de Rafah hacia territorio egipcio. Muy humanitario, ¿verdad? Mientras que Israel pone campamentos gratuitos para tratar de que la población palestina escape de la zona de conflicto hacia zona segura, Egipto cobra por la entrada de palestinos en su territorio. Pero el malo, por supuesto, siempre es Israel. Bueno, pues espero que se complete la operación de toma de control de Gaza lo antes posible, y me alegra muchísimo que Israel haya hecho caso omiso de todos los majaderos que desde instancias internacionales le instaban a no defenderse, y que vaya a acabar con cualquier posibilidad de que en el futuro se pueda volver a atacar a Israel desde
territorio gazatí. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Laura Fernández Cañas, periodista de OK Diario, para contarnos qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Buenos días, don Luis. Atentos a la portada de OK Diario de hoy. Juanma Moreno Bonilla se plantea dejar la política al finalizar su mandato. El presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que 8 años son suficientes. Y la siguiente información les aseguro que no es ninguna broma. Comisiones Obreras y UGT le montan a Milei en Madrid la manifestación que no se atreven a hacer en contra de Sánchez, bajo el lema «La patria no se vende» en apoyo al paro general en Argentina. También podrán leer en OK Diario una noticia directamente relacionada a la encuesta que lanzó ayer a los oyentes de Radio Libertad, en la que les preguntaba si veían capaz a Puigdemont de presentarse en España durante la jornada de reflexión previa a los comicios catalanes. Pues parece que Marlaska y el CNI habrían votado que sí, ya que poco han tardado en intensificar el control fronterizo para impedir que el fugado líder de Junts vuelva antes del 12 de mayo. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Tengan ustedes un excelente miércoles. Muchísimas gracias, doña Laura.